sin pecado concebido. Domingo noveno después de Pentecostés, en este tiempo litúrgico que además nos coloca de manera muy precipitada, signos del fin de los tiempos, signos de que se precipitan acontecimientos misteriosos, pero que ya están escritos en la Biblia y está creído por la Iglesia de 2000 años, el fin de los tiempos. El fin de los tiempos, el fin de la historia y el comienzo de la escatología. Son dos cosas distintas. Tendremos pronto el fin de la historia. La historia se termina, así como la entendimos hasta ahora, así como se vino haciendo la historia humana y la historia de la Iglesia. Se termina, llega a su fin. No quiere decir que no continúe otro periodo distinto, misterioso también, pero que se llama escatológico. ¿Qué quiere decir escatológico? ¿De dónde viene la palabra escatológico? Escatón, del griego los últimos, es el capítulo último, los últimos tiempos, lo último que debe hacer, lo último que aparecerá. Estamos ciertamente en el escatón. Y se parece mucho a la escena del Evangelio de hoy, de Jesús en el Monte Olivete. Jesús, en este Domingo de Ramos, el Evangelio del Domingo de Ramos, la escena es esa, previa a la entrada a Jerusalén, donde lo aclamarán rey. Jesús en una vista panorámica, de la cual soy testigo de ello. Es así, no es fantasía, no es solo evangelio escrito, es así. Yo hice misa ahí, metro más, metro menos, bueno. Ahí, en el Dominus Flevit, una iglesia muy antigua, antiquísima. Dominus Flevit, el Señor lloró, se llama así la iglesia. Pertenece a los católicos. Está lleno de tumbas, es un lugar lleno de iglesias, tumbas y de olivos. Y se ve toda la ciudad vieja, la parte vieja de Jerusalén de hoy, también como más o menos, la panorámica es la misma. Desde allí se ve en el mismo lugar que Jesús lloró. Jesús, fíjese en los evangelios, nunca se dice que se reía. Y curioso, ¿no? Humano. Era hombre. Nunca parece que se reía. Porque los evangelios son para gente inteligente. Para lo obvio. Que era lo obvio en Jesús. Es alguien que estaba contento, siempre. Siempre estaba contento, siempre estaba de buen humor, siempre. Bello rostro, dice la Biblia, rostro bello. ¿Qué quiere decir? Y de la Virgen, bueno, hijo de la Virgen. No me lo imagino, como más de uno de nosotros, cabizbajos, depresivos, malhumorados, crispado, muy raro. Y por eso los evangelios, sobre todo Lucas, muy perspicaz, era médico además, le saca foto. Este está mal. Triste, piange. Lloró. Lloró pocas veces, pero lloró. Y se conmovió.
Y hoy la escena es dramática, porque Jesús quiere que veamos más allá de los ojos. También, hoy en ese lugar, frente al vitral, mientras veía la panorámica de la ciudad actual, se ve todavía el Golden Gate, la puerta de oro, que le dicen puerta de oro, que está cerrada, que dicen los musulmanes que se va a abrir cuando vuelva el Mesías, y cuando pase el anticristo. Pero bueno, allá ellos. Al lado más allá está la puerta San Esteban, que es la puerta donde Jesús entró, y donde entraban las tribus para ir al templo, en procesión, los soldados sobre todo, a dar gracias a Dios por las batallas. Y está la explanada que pertenece a las mezquitas, está la muralla medieval, se ve la parte del templo todavía que existe, se ve la mezquita de Al-Aqsa, donde estaba el templo de Jerusalén, y la otra mezquita del domo dorado, brillante, impresionante, ¿no? Espectacular, la mezquita de Omar. Todo eso, bueno, toda esa panorámica, bueno, más o menos uno se emociona y más o menos la emoción es la misma que tuvo más o menos Jesús. La ciudad amada, la ciudad amada, amada. Los evangelistas recogen esto y lo memorizan y lo van a poner por escrito muchos años después, como acabamos de escuchar. ¡Ay, Jerusalén! ¡Ay, Jerusalén! Yo te quise reunir como la gallina a los polluelos. En el patio de la iglesia hay una mayólica griega, en que hacen muchas estampitas, ahí está, que pertenecía a otra iglesia antigua, demolida, ¿no? Una gallina con pollitos. Símbolo del Evangelio, donde relata esa imagen tan bonita de Dios como gallina. Dios como gallina, la gallina que cuida sus pollitos. Así es Dios. Así es Dios. Y lo dice Jesús, yo quise acogeros como la gallina, los polluelos, pero vosotros no quisisteis. Misterioso. Misteriosa la historia del pueblo hebreo, que también se repite en el pueblo nuevo de la Iglesia católica, apostólica y romana. Sí, igualito. La ceguera espiritual. Los ojos estaban cerrados. Ceguera espiritual, lo que se llama la ceguera. La ceguera espiritual que produce la apostasía. El rechazo de Dios. Pero no solo el rechazo, sino que además el no poder ver, la imposibilidad de ver a causa de sus pecados. Sobre todo el pecado de idolatría, el pecado más grave, que iba junto con la lujuria. Es interesante eso, ¿eh? Lo más espiritual, lo más carnal juntito. Siempre pasa así, ¿eh? Lo normal termina después brindando en llamas. Guarda con los espirititos y bueno, todo eso. Lo termina, ¿sabe dónde? En la otra punta. Las puntas se tocan. La virtud es el justo medio. Por eso que siempre la prudencia, así. Bien, los evangelistas se recordarán estas palabras.
Cuando vean la iglesia, de todo esto no quedará nada. Porque a Jesús le preguntaron en el lómino de Flevi, en ese momento, ¡ay, Señor, mira, qué hermosa la ciudad, qué bien se ve todo! Mira, 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 las chapas que están puestas en el frente del templo, cómo brilla, de oro puro, mira, mira, ¡ay, qué hermosa la piedra! Dios con nosotros. Y Jesús va a decirles a los pobres apóstoles, así, sin anestesia, de esto no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Pero cuando comiencen a suceder estas cosas, estén atentos y huyan, salgan de aquí, salgan. Se recordaron los apóstoles, sobre todo su primo Simón, ya de 100 años, el viejo, obispo de Jerusalén, años 100, 90, 100, años 100. No, ya estaba Tito, 70, años 70. Acordarse el obispo Simón, de la familia de Jesús, pariente de él, sucesor de Santiago, su hermano. Se va a acordar estas palabras. ¿Y qué va a hacer? ¿Se acuerdan cuando Jesús decía todo esto? Miren, están los legionarios contra los cenotes. Vino la reina Berenice a interceder. El rey Agripa, que voló por los aires. Berenice quiere interceder para que no destruyan la ciudad. Habla con Tito. Hay guerra. Están matando, están amenazando con destruirnos todos. Ya hicieron unos cuantos degüellos. Esto es el principio del fin. Miren las catapultas, las legiones que siguen y siguen creciendo acá alrededor de Jerusalén. Esto no termina, estos locos están ahí tomaron la Torre Antonia, tomaron el templo, tomaron el palacio de Herodes, tomaron todos los guerrilleros, están todos locos. ¿Qué hacemos? Salgamos de acá. Fuji. Entonces, el general Tito, el hijo de Vespasiano, dice que podemos pasar. Por ahora podemos salir de la ciudad. Vayámonos todos nosotros. Pasemos permiso. Vayamos enfrente, a la otra ciudad, del otro lado del río, hoy Jordania, que está en la ciudad, está ahí, al lado de Jordania. El pasado de Jordán, hoy es el reino de Jordania. Una vez que los cristianos se fueron, dejaron la ciudad quedó sin protección divina, sin misa. Quedó la tumba, sí, bueno, la tumba de Jesús, bueno. El cenáculo, la tumba de la Virgen, bueno. Muchas cosas sagradas quedaron, pero dejaron todo dejaron. Mejor que el Vaticano, mucho más valioso que el Vaticano, muchísimo más valioso. Dejaron todo, se llevaron todas las cosas, la petate, nos vamos, dejemos estos locos judíos, guerrilleros, porque está escrito. Esto es el fin. Quedaron sin misa, sin protección, sin auxilio divino. Y cayó la catástrofe. No quedó nadie vivo. Es terrible la matanza que se hizo. El degüello que se hizo. La demolición no quedaron ni cascotes. A los cascotes les hicieron polvillo. Los mármoles, nada. Los instrumentos de oro, lo que quedaba dentro del templo, todos los instrumentos de oro, el altar del mar, que era una especie de olla grande, de bronce, hermosísima, se la llevaron arrastrando. La memorá, que era el candelabro de oro, la memorá, arrastrando hasta Roma. Todavía está en el arco de Tito, ahí plasmada, ahí pintada, arrastrando por el fuego robado, trajeron. Miren lo que trajimos, miren. Se lo arrancamos a los judíos de miércoles. Ya no existen más.
Jesús llora todo esto. Ya por adelantado Jesús llora. Llora, sí. Porque verá la pasión, el rechazo a Él. Lo rechazan a Él. Ya lo habían rechazado tantas veces a Dios, como dice la primera lectura de hoy. Que recuerda el apóstol, como los judíos durante el desierto adoraron ídolos. Y así les fue. Pero todo era preparación, todo era pedagogía, todo era anticipo de la pasión de Cristo, del rechazo de Cristo y de la salvación ofrecida a aquellos que abren los ojos y ven. Y lloran con Cristo. Y lloran con Cristo. Y lloran con Cristo. Y eso es lo que hoy tenemos que hacer. Y eso es lo que hoy nos invita el Señor. Dominus flevit, Dominus flevit, Dominus flevit. El Señor lloró. ¿Por qué escribe esto Lucas? Para que nosotros también lloremos. Y huyamos de Jerusalén. No solo veía edificios, sino veía la iglesia, la futura iglesia, el fin de los tiempos. Sí. Queridos hermanos, como las otras veces, pero ya la última, estamos en tiempo de apostasía. Y hoy resuenan las palabras del Evangelio con las palabras de Cristo: cuando vuelva el Hijo del Hombre, o sea, Él, ¿encontrará fe sobre la tierra? No, pero somos todos católicos. Argentina es católica. Latinoamérica, la reserva de... mamma mía. Mira Europa, mucho más que nosotros. Mira dónde está. Mira a dónde está. No va a quedar nada. Nada. Pero nada. No va a quedar nada. Ya lo profetizó Don Bosco. Hay una profecía de Don Bosco que dice que él vio en las fuentes de Roma beber caballos tártaros. ¿Qué simboliza eso? Rusos. Y no van a ser caballos. De Europa no va a quedar nada. Es así. Esto es la lógica. Esto es lógica. Esto es evidencia empírica, profética. Porque Dios así lo ha decidido. Porque la iglesia ya está infestada desde hace 100 años. Sí, no con el concilio, no. El concilio es la bomba atómica. Pero la iglesia ya está infestada hace 100 años de masonería. 100 años que los papas no gobiernan, ¿eh? Así, vamos a hacer así, en fácil. Estaban, pero no gobernaban así fácil. No era tan fácil, ¿eh? No, porque el Papa no hizo esto, no hizo lo otro, porque Pío XII... Y no podía ser. Traba. El demonio es muy inteligente. Y Dios lo podía... Y sí, Dios puede, pero Dios permite que la iglesia pase la pasión. Y la traición. Y la apostasía, la misma del pueblo judío. La misma, pero esta vez va a ser última. Pocos quedarán. No sabemos cuánto. Y acá Jesús lo dice. Cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe. O sea, implica que serán pocos los que quedarán con fe. Fe verdadera, fe católica, fe auténtica, fe ortodoxa, fe viva. Porque los demonios también creen, pero tiemblan.
dice Santiago. Además, en otro texto, el de Lucas dice, Jesús dice, traten de entrar a la respuesta de, ¿son muchos los que van a salvarse, maestro? ¿Son muchos los que se van a salvar? ¿Vamos a ser muchos los católicos? Jesús dice estas palabras. No dice cuántos. Traten de, responde así, con otra advertencia. Traten de entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la que lleva a la perdición, y son muchos los que la transitan. Es palabra de ipsísima verba Jesu. Esto no es una interpretación teológica de un gurú, no, es ipsísima verba Jesu. Son las mismas palabras de Jesús. Esto no es chiste. ¿Esto es serio? Porque muchos, en otro texto, muchos golpearán la puerta cerrada, diciendo, hemos comido, hemos bebido, hemos ido en procesión, hemos ido a las indulgencias del Año Santo, he revestido la cota de cardenal. Out. Sí sabemos que hay cardenales satanistas. Hay cardenales satanistas. Así. Esto que quede grabado, ¿eh? Hay cardenales que hablan con el demonio como nosotros estamos hablando acá. ¡Hey! ¡Es así! Pero no es de ahora esto. Esto ya llegó al colmo. Ya llegó al colmo. ¿Qué es lo que hay? En Roma no sabemos lo que hay. La verdad que lo que menos hay es catolicismo. Es un museo de mármoles y de estatuas. Pero la Roma eterna. ¿De qué Roma eterna estamos hablando, por favor? ¿De qué Roma eterna? Hay 4 museos en el Vaticano. Hay 4, 4 museos. Bueno, sacás el billete, vas, paseás, hermoso, bonito, lindísimo, joya, te hace bien. Hay 4 museos. Muy bien cuidaditos. 4. Pío IX lo metió adentro. Antes que viniera Garibaldi, metió todo adentro. 4 museos. ¿Qué es eso? ¿Es eso? No va a quedar piedra sobre piedra. Eso es muy doloroso. Es dolorosísimo y yo tiemblo cuando digo estas cosas, ojo, no me gusta decirlas, pero yo se las tengo que decir. Yo las tengo que decir, hermanitos queridos. Yo se lo tengo que decir. La iglesia está infectada hace 100 años de apóstatas y ahí ya estaba, ya de época de San Pío X. Ya había metido gente, serpientes adentro. Por eso la iglesia a Roma siempre fue muy limitado. Sí, bueno, Pío IX fue bastante, unas cosas bastante valiente. Tenía más libertad, sí, pero también después bastante le dieron con todo. Los demás estuvieron todos acotados, muy acorsetados. Y luego, bueno, 1960, la Virgen de Fátima dijo que se tenía que abrir el tercer secreto y no se hizo. Pecado de desobediencia. Ya es un pecado de desobediencia a Dios. La carta se tenía que haber sido publicada. No se hizo en 1960. Dijo, no hace falta. La pusieron en un cajón. No, esto no hace falta. ¿Qué decía ese mensaje? Y decía que la iglesia iba a ser apóstata. Que no iba a quedar piedra sobre piedra. Se puede imaginar a Juan 23 en el balcón diciendo eso. No va a quedar nada. Pero si llamamos a un concilio, hace un año lo convocamos y lo vamos a abrir dentro de 2 años.
1962. En el 60 tiene que haberse leído eso. Lo que viene será la apostasía de la iglesia. Pero si los conventos están llenos. Vocaciones a rolete. El prestigio del papado estaba por el sumo. Jamás tenía el papado tanto prestigio. Después de Pío II y Juan XXIII con la simpatía de él. Muchísimo más. Pues no quedará nada. Iba a ser ese anuncio en 1960. No va a quedar nada. La gente va a apostatar toda. O la mayoría. Hay que decirlo. La Virgen dijo que se publique esto. Debe publicarse en 1960. No se hizo. Pero los hechos son hechos. Y Dios escribe la iglesia, escribe la historia. Muchos golpearán la puerta de la eternidad. Y se escucharán estas palabras. No os conozco. No os conozco. Palabras de Dios, Ipsísima verba Jesu. No os conozco. Apartaos de mí. Apartaos de mí. Ir al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles. Esto no es poesía, Es ipsísima verba Jesu. ¿Cuánto nos tiene que conmover mucho más que las esculturas o Notre Dame incendiada? Este es un aperitivo, es un ensayo. No quedará nada. De Europa no quedará casi. Muy poco. ¿Y Dios castiga? Sí, que castiga. Es la pedagogía de Dios. Es la pedagogía para que nos salvemos. Para que nos salvemos. Como la gallina, los polluelos. Nos quiere recoger. Y nos recoge y nos va llamando. Amorosamente. Queridos hermanos, la carta de Fátima ya se cumple la Biblia ya lo adelanta la Biblia, Fátima no dice nada nuevo. La segunda de Juan, la segunda Tesalonicenses, comenta San Agustín, estaban con nosotros, pero no eran nuestros. Esta es palabra de Dios, Estaban con nosotros. Sí, estaban con nosotros. Pero no eran nuestros. No eran católicos. No, pero... No, deja. No juzguemos, dejad tranquilo, dejadlo a Dios que obre. Pero huyamos, hermanos, de la falsa iglesia, de la falsa religión. El último espectáculo de Canadá. Lo leí. Un gurú ahí, invocando delante de los cardenales, que se pusieron la mano en el pecho. Porque es la sede del alma, decían. Lo hicieron. Yo cuando vi a todos los cardenales, y eso como con 20, 30 obispos cardenales, todos metidos. Bueno, el de blanco también estaba con la mano así, rezando. Abriendo el portal de la abuela, así se llama. El portal de la granda, sabe qué es esto. Pero el portal de la abuela. Ahí el indio con la fumata y aspirando humo.
comulgando con el humo, con el perfume, están invocando los demonios. No, porque la cultura de los mártires misioneros ni palabra, canonizados, ni se los nombró. Ni se nombró ningún misionero francés de los que murieron, misionando, evangelizando, salvando a los indios, salvando sus almas y promoviendo su cultura también, y respetando su lengua. ¿Por qué está la lengua esa que todavía existe? Porque los misioneros, si fuera por los protestantes, no te quedaba nada. ¿Pidiendo perdón de qué? Todo es mentira. ¡Mentira! ¡Es mentira! Bueno, más de lo mismo. No hay nada nuevo. Esto ya lo hizo, los otros también lo hicieron. Lo hicieron todos. Ahora puede estar internet. Adorar a los ídolos, sepámoslo, hermanos. San Agustín, Civitate Dei, ciudad de Dios. San Agustín, ¿qué dice? Dice lo que dijo siempre la Biblia, como acabamos de leer en la primera lectura del Éxodo, de los judíos que adoraron ídolos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Civitate Dei? San Agustín. ¿Qué dijo siempre la Iglesia aquí en América con Quetzalcóatl, con Inti? Son demonios. Inti es un demonio. Quetzalcóatl es un demonio salado, demonios en forma de mujer. Son diablos, espíritus diabólicos, entidades diabólicas. Sí, portales, sí, claro que sí, eso tiene razón. Portales diabólicos. Portales diabólicos. El Papa San Agapito nos recuerda: el que reza con hereje es hereje. Punto. Hagamos tanta teología. San Agapito, mártir y papa. El que reza con hereje es hereje. Para los herejes, eso está pues, con los endemoniados, pero eso y por las tapas, eso ya era una obviedad para Agapito, una obviedad que lo iba con un pagano, y por las tapas, que cruzaba y al templo de Venus, a compartir con Venus y con Júpiter, Olimpo. ¡Ah! ¡Son demonios! ¡Demonios! Bueno, ya están adentro, muchachos, sépanlo. Ya entraron. Se invocó. Hace rato, pero bueno, si había dudas. Ah, sí, Dios permite. Y Dios permite, sí. Y las parroquias están infectadas de demonios. Es que, bueno, la gente no sabe, ¿sí? No sabe. La gente no, estoy seguro, yo seguro. Tengo una certeza personal, la gente no lo sabe. Pero los curas sí. Y si no lo saben los curas, deberían saberlo. Para eso son curas. Y para eso tienen teología. Deberían haberlo sabido. No, porque no sabe, pobre gente. Bueno, no lo saben. Está bien, no lo saben, pero deberían saberlo. Que esto es demoníaco. Culto a los demonios. Y estamos al fin de los tiempos. ¿Sí? Escándalos sobran. Fragantes. Iglesia carismática, neoprotestante. El Evangelio de hoy es para nosotros, queridos hermanos, gran advertencia, gran invitación, advertencia e invitación, advertencia e invitación, advertencia que el fin está próximo. Sí. El fin no será con agua, como fue el primero con Noé. El segundo será con fuego. No sé si me entiende lo que es fuego. Fuego atómico.
fuego, 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 fuego. Advertencia de poder perder la perla preciosa de la fe. E invitación a las lágrimas, dice San Agustín hoy, sí, diciendo que las lágrimas pueden ser malas y pueden ser buenas. Malas los que lloran en el infierno de desesperación. Las lágrimas del desesperado, y va a haber lágrimas desesperados, cuando empiece la película, cuando empiece el rodaje, cuando va a empezar de golpe. No, cuentitos acá en Kosovo, un cuentito en Kosovo, mataron el imán, la loca Pelosi, satanista, hizo bueno, eso fue un desastre. No, estos son cuentitos. Pero de un día para otro, nos vamos a levantar la mañana y nos enteramos que ya está cayendo fuego. No sobrenatural, precisamente. Atómico. Sí, hay que decirlo. No van a ser flechas, ni rocas como la Edad Media. No. Atómico. Ya está todo eso, ya está. Es que tiene que ser así. No, pero Dios no va a permitir. ¿Cómo que no va a permitir? ¿Pero quién sos vos para decir que Dios no va a permitir? ¿Cómo que no? ¿Lo permitió ya otras veces? ¿Y lo predijo? ¿Que el fin será así? Acabamos de escuchar. Invitación, queridos hermanos, a las lágrimas. Lágrimas malas. Hay gente que va a llorar de desesperación frente a la catástrofe. Va a haber suicidios. ¿Sí? Va a haber gente que se suicidará. Hay gente satanista que se suicidará, creyendo que iban a lograr el poder. Mira, el demonio te va a decir la verdad siempre. Vos te la creíste. Pero están convencidos. Ellos están convencidos de que van a ganar, que van a China la van a hacer moco. A China moco. Sí. Espera. Esa mujer, la Pelosi, 82 años tiene. Ya a los 80 estaría tranquila en su casa, tranquila, escribiendo un libro, gozando de su familia, jubilada. Dejate colaborar haciéndote esas payasadas. Eso, es que están convencidos, ávidos del poder. Quieren poder y el demonio se lo prometió. Les miente. Estados Unidos va a ser un genocidio. No va a quedar nada. Poco. De Estados Unidos va a quedar poquito. Es donde más muerte va a haber. Y Europa. Esperemos. Estos son tiempos maravillosos porque nos ha tocado a nosotros. Estamos vivos todavía. Estamos en este mundo. Llegamos al 2022. Agente 2030. No, 2023. No, mienten. ¿Ven que es todo mentira? ¿Ustedes creen a la informativo? ¿Ustedes creen? No, en la agenda 2030, no, 2030 no, 2023 va a ser. ¿Sabías que Sí, el año que viene. El año que viene. El año que viene, sí. Sí, se van a acordar lo que estamos hablando aquí. Si llegamos vivos. Lo importante es que llegamos con fe, que perseveremos con fe, que Dios nos pille confesados. Eso es lo importante. Si te morís, no te morís. Lo importante es que estés en gracia de Dios, preparado y haciendo lo que Dios te pide que hagas. Tienes que barrer el patio, que te agarre barriendo el patio, como dice el Evangelio. Uno será dejado y otro quitado. Uno dejado y otro llevado. 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 Y esto es palabra de Dios, no es cuento chino. Uno será dejado y otro llevado. Uno dejado y otro llevado.
recordamos las palabras proféticas de Monseñor Lefebvre de 1974. Maticemos lo que dice acá, ¿no? Más de 60 años. Aquí cuento. Recordemos las palabras de Monseñor Lefebvre. Nos adherimos de todo corazón y con toda nuestra alma a la Roma católica, guardiana de la fe católica y de las tradiciones necesarias para el mantenimiento de esa fe, a la Roma eterna, maestra de sabiduría y de verdad. Por el contrario, nos negamos y nos hemos negado siempre a seguir la Roma de tendencia neomodernista y neoprotestante que se manifestó claramente en el Concilio Vaticano II y después del concilio en todas sus reformas que de ésta salieron. Todas esas reformas en efecto, continúa, contribuyeron y contribuyen todavía a la demolición de la Iglesia, a la ruina del sacerdocio, al aniquilamiento del sacrificio y de los sacramentos, a la desaparición de la vida religiosa, a una enseñanza naturalista y talierana en las universidades, en los seminarios, en la catequesis. Enseñanza nacida del liberalismo y del protestantismo, condenada repetidamente por los papas y el magisterio solemne de la Iglesia. Ninguna autoridad, dice, ninguna, sea falsa, sea verdadera, sea trucha, sea legítima, sea ilegítima, sea una cosa, eso es cuestión de los teólogos, deje para el teólogo. Así, quedémonos con lo que dice acá. Continúo. Ninguna autoridad, ni siquiera la más elevada de la jerarquía, puede obligarnos a abandonar o disminuir nuestra fe católica, claramente expresada y profesada por el magisterio de la Iglesia desde hace 19 siglos. Si llegara, cita, como dice San Pablo, que nosotros mismos, un ángel venido del cielo, os enseñara otra cosa distinta de lo que yo os he enseñado, que sea condenado. Gálatas 1:8. El mismo San Pablo se condena a sí mismo si va a decir algo contrario a lo que ya dijo antes. Pero lo que se enseña no se enseñó nunca en la Iglesia. Lo que se hace ahora en la falsa Iglesia nunca se hizo. Eso no es cristiano, no es verdadero, no es católico, no hay que seguir. Estamos al fin de los tiempos. Continúa, interrumpí. Si una cierta contradicción se manifestara en las palabras y las enseñanzas magisteriales, así como en sus actos, en sus organismos, entonces elegimos lo que siempre ha sido enseñado antes. Y hacemos oídos sordos a las novedades destructoras de la Iglesia. No es posible modificar profundamente la lex orandi sin modificar la lex credendi. No se puede tocar la misa sin modificar la fe. Cambia la fe, es otra religión. Continúa. A la misa nueva corresponde catequesis nueva, sacerdocio nuevo, seminario nuevo, universidades nuevas, iglesia carismática y pentecostal, todas cosas opuestas a la ortodoxia y al magisterio de siempre. Habiendo esta reforma nacida del liberalismo y del modernismo, está totalmente envenenada. Sale de la herejía, incluso si todos sus actos no son formalmente heréticos.
Es pues imposible a todo católico consciente y fiel adoptar esta reforma y someterse a ella de cualquier manera que sea. La única actitud de fidelidad a la Iglesia y a la doctrina católica para nuestra salvación es el rechazo categórico de aceptar dicha reforma. Es por ello que, sin ninguna rebelión, ninguna amargura, ningún resentimiento, proseguimos nuestra obra de formación del sacerdocio bajo la estrella del magisterio de siempre, persuadidos de que no podemos prestar un servicio más grande a la Santa Iglesia Católica y a las generaciones futuras. Por eso nos atendemos con firmeza a todo lo que la Iglesia de siempre ha creído y practicado en la fe y en las costumbres, en el culto, en la enseñanza, en el catecismo, en su código de los libros publicados antes de influencia modernista del Concilio Vaticano II, a la espera de la verdadera luz que disipe estas tinieblas. Esa luz va a ser la última venida de Cristo. No va a haber nada. Otro papa no va a ser. Olvídate, algunos creen que viene Pío XIII, te dicen. ¿De dónde va a salir? De la baldota va a salir. Pío XIII, Gregorio no sé cuánto. Ay, es un chiste, que me está diciendo un chiste. Bueno, yo los milagros existen, ojo. Pero Dios no quiere. Así lo ha decidido, lo decretó. El decreto ya se acabó, no hay más papas. No va a haber más papas. O por lo menos como lo entendemos ahora. Se termina con la muerte de los dos ancianitos que están allá en vía de la Conciliazione 11. Así, dando gracias a esto, gracias a Dios, nosotros, que todavía tenemos fe. Todavía tenemos fe. Todavía tenemos fe. Todavía tenemos fe. Que da gracias a Dios. Gloria a Dios. Y a la Santísima Virgen María, a San Pío X y a todos los santos que combatieron el modernismo y la herejía. Nosotros seguimos el caminito humilde, discreto y sencillo de la Iglesia fiel, esperando la venida de Cristo y de las pruebas que acontecerán antes y que ya prontos se manifestarán. Al final, la apostasía anunciada ya está presente. Pidámosle al Señor no ser de los réprobos de los cuales Cristo hoy lloró. Ave María Purísima.